Bien ahí, muchas gracias por esta introducción y muchísimas gracias a María Jimena Duzán por aceptar esta invitación. Como todos ustedes saben, se trata de una de las periodistas más importantes que ha tenido Colombia y gracias a todos ustedes por venir. Yo quiero, aparte de esto, agradecer a los medios de comunicación que se han asociado a esta maestría, que son Publicaciones Semana y RCN, y decirles que la metodología de esto simplemente es que yo le voy a hacer algunas preguntas a María Jimena y posteriormente les voy a dar paso a ustedes para que le puedan formular todas las interrogantes, las preguntas que ustedes crean. Bueno, María Jimena, como decía Camilo Bonilla, es una periodista muy destacada y mencionaba él también que acaba de escribir este libro titulado Santas Paradojas de la Paz y del Poder, que además lo pueden comprar afuera porque hay un stand ahí. María Jimena, gracias por haber estado acá y yo quería empezar preguntándole por el título de esta charla, que usted lo puso, y es El periodismo no ha muerto, pero muchos medios sí. ¿Cómo es la cosa? Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación, Juan Carlos, y a la universidad, y a Semana y a RCN. El título es producto de digamos, de los avatares que todos estamos enfrentados, a los que todos estamos enfrentados en estos momentos en que los desafíos del periodismo prácticamente están creando nuevos paradigmas, ¿no? Y para mí, yo sí creo que uno de esos es el tema, y lo tengo claro ya después de muchas lecciones aprendidas, ¿no es verdad?, de ensayos y errores, que lo que está vivo es el periodismo y que los medios que no se logren reinventar van a morir. Y los que no se logren, sobre todo, conectar con ese mundo de las redes que se transpira no solamente a través de las fake news, sino que también transpira pues una cantidad de portales muy interesantes y de medios que se han podido reacondicionar como el New York Times, ¿verdad? Bueno, pero ¿y qué puede hacer un medio para sobrevivir? Porque uno ve en Estados Unidos han desaparecido docenas de periódicos, está pasando también en España, hay muchos periodistas despedidos, desvinculados de las redacciones. Aquí en Colombia hay medios de comunicación que pasan una situación muy compleja, pero parece como que no hubieran logrado entender o descubrir la fórmula, sobre todo de cómo trabajar, porque no hay mucha publicidad. Si la publicidad se ha ido de los medios tradicionales a internet, y a los medios de comunicación no les entra el dinero que les entraba antes. Ahora, hay fórmulas como la del diario.es en España, que dirige Ignacio Escolar, si ustedes no han visto la página web vale la pena que la vean. Publica extraordinarias investigaciones de España y vive de los suscriptores, o sea, de 35.000 personas que ponen dinero para que los periodistas puedan recibir un sueldo y puedan hacer un trabajo investigativo. ¿Qué pueden hacer entonces los medios para cambiar? Porque no parecen encontrar la fórmula. Bueno, primero yo creo que los medios tienen que olvidarse de la vida que tuvieran, ¿sí? Y yo lo digo de manera casi que con cierto alivio, porque yo creo que también los medios se habían convertido en grandes poderes económicos en medio de todo, y los periodistas pues acostumbrados a unos tremendos sueldos y se habían olvidado un poco del periodismo, yo sí creo. No va a volver otra vez esa época, ¿sí? ¿Por qué? Porque la publicidad no va a migrar a internet. ¿Por qué? Porque en internet hay unos señores, o digamos unos grandes poderes que ya tienen el control de esas pautas y que se llaman, como bien ustedes lo saben, Facebook y Google. Ellos tienen un control impresionante sobre todo lo que es la pauta publicitaria en internet. Tanto es así que en países como Europa, precisamente por ese monopolio, la Unión Europea decidió demandar a Google y a Facebook. En Estados Unidos, después de un pleito profundo, decidieron que el 30% de lo que venga o que se ve derivado de la pauta que obtenga, digamos, esa producción de contenido, llegará a los productores de contenido y el 70% se lo lleva Facebook o Google, pero solamente en Estados Unidos. En América Latina estamos como en Europa. Entonces nosotros nos convertimos en productores de contenido a sabiendas de que es un contenido que no puede sacar dinero por cuenta de la pauta publicitaria, porque la pauta publicitaria no va a ser igual.
Entonces, primero que todo, la pauta publicitaria no va a volver a ser como fue antes. Entonces, el sistema de negocios tiene que cambiar. Eso por un lado. Lo segundo, cada vez va a convertirse el tema de la libertad de expresión y los medios de comunicación a través del Internet en un tema de derechos, ¿sí? De derecho a la información. Y eso lo explica muy bien, por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos. A mí me sorprende mucho el tema del New York Times. Yo estaba el otro día en Nueva York y todos decían, yo compro el paywall, o sea, yo formo parte de ese paywall, yo pago el New York Times porque me gusta que haya un buen periodismo y porque hacen buen periodismo. Y cuando yo les preguntaba, ¿y por qué no pagan semana? Me dicen, pues, ¿por qué voy a pagar yo semana? O sea, no entendían, los mismos colombianos que viven en Nueva York, ¿sí? Eso es muy normal, no entendían por qué sí había que pagar el New York Times, pero no entendían por qué había que pagar, por qué también había que pagar por semana. Yo creo que Estados Unidos ha logrado, por lo menos el New York Times, ha logrado convertir eso en un derecho, ¿sí? Y es que en este mundo, ¿sí? Ya todos los derechos que nosotros pensábamos que eran parte de la democracia liberal, cosa normal, pues no, todos esos derechos están en peligro, incluido el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de producir investigaciones, ¿sí? Entonces, yo sí creo que el New York Times lo ha hecho muy bien, porque el New York Times, ¿qué hizo? Después de muchos ensayos de errores del periódico, New York Times, como usted bien sabe, ellos comenzaron hace 15 años en estos ensayos de errores, les fue bien, les fue mal, les fue bien, pero tuvieron un momento muy interesante que han sabido aprovechar, como otros periódicos no, por ejemplo The Guardian, que para mí era el mejor periódico que había en el mundo, después del País, digámoslo así, y The Guardian va consumiéndose, ¿sí? No pudo hacer paywall y todo, pero en cambio el New York Times se reinventa porque le aparece Trump, por un lado, que eso es un bocato de cardinales para cualquier periodista, una difícil, digamos, administración, pero perfecta para hacer buen periodismo, y por el otro, establece esa relación con el, digamos, como con la persona que quiere comprar el New York Times, con la audiencia, digámoslo así, establece esa necesidad de decir, oiga, esto es un derecho, usted tiene que exigir, y nos tiene que exigir a nosotros hacer buen periodismo. Entonces se establece una relación completamente distinta con la audiencia. Yo pago con una condición de que, por lo que yo pago tengo derecho y yo tengo que exigir muy buenas investigaciones. Y eso está pasando con el New York Times mucho más que con Scolari, porque yo con Scolari veo que es pequeña, digamos, es una experiencia importante, no digo que no, pero digamos, el New York Times ha respondido de una manera que a mí me impacta sobremanera. Las investigaciones que está haciendo, la plata que pone para la investigación, o sea, cuando todo el mundo pensaba, no, la investigación se va a morir, no sé qué, pues no, las redes de investigación están otra vez reviviendo. Entonces, el desafío aquí en Colombia, ya para cerrar eso, es que aquí tiene que pasar algo similar para que, por ejemplo, en el caso de que el primer medio, que fue de semana, funcione su paywall, es que establezca esa misma relación con la audiencia. ¿Sí? Si la audiencia siente que es un derecho, lo va a hacer, lo mismo que estableció Scolari, ¿sí? Es como un derecho, ¿no es verdad? Es una necesidad. Si eso no se hace, es muy posible que ese paywall no funcione. ¿Sí? Y para eso, ¿qué se hace? Pues para eso nos toca hacer muy buena investigación, nos toca ser independiente, nos toca volver a hacer periodismo. ¿Sí? Y meter más bien toda esa plata en crear redes de investigación, que es lo que yo pienso va a ser el periodismo del futuro, y eso me parece espectacular. O sea, es que nosotros nos quedamos en una zona muy confortable, una zona rosa del periodismo, ¿sí? Ganando bien sin hacer nada. Y yo creo que es hora de ponernos a trabajar, a hacer investigación, y para eso hay formas, y de verdad que el New York Times lo está haciendo. ¿Por qué el New York Times lo puede hacer, nosotros no? Ahora, la gran pregunta es qué tipo, digamos, para que se establezca esta cosa, o sea, yo me pongo a pensar y digo, yo quisiera pagar el paywall de semana por esto, porque me interesa, porque yo sé que semana me va a dar una investigación en esta, o porque el tiempo, o porque RCN. Ahí está el desafío que tienen los medios, de darle a esa audiencia lo que la audiencia está pidiendo en términos de verdad,
porque la gente está muy perdida con las fake news y busca este tipo de reacciones, o sea, de experiencias en periodismo, las busca como está probado en Estados Unidos. Ahora, hay casos lamentables y poco exitosos, como por ejemplo The Guardian, que es, yo trabajo con ese periódico, estoy haciendo un documental con ellos, pero me impresiona cómo están desmantelando la Guardian TV, porque no ha podido, para mí el mejor periódico, el periódico que más investigaciones ha hecho, el que mejor dicho, ¿qué no ha sacado el New York Times? Ha sacado todo, perdón, The Guardian, las mejores investigaciones últimamente, pero fíjense, no está pudiendo reinventarse, no se está pudiendo reinventar. Probablemente si uno se pone a ver, es factible que el New York Times sobreviva y es factible de pronto que The Guardian sucumba, ¿sí? Increíble, pero puede pasar, ¿sí? Así puede pasar aquí en Colombia, ¿no? Periódicos como El Tiempo, El Espectador o revistas como Semana, no sabemos todavía qué vaya a pasar, y lo importante es que se entienda que hay que cambiar, ¿sí? Que cambiar, pero de verdad, ¿sí? En periodismo, y ser mucho más independientes. Y yo creo que esos son los desafíos más grandes que tenemos. Usted ha mencionado varias veces la expresión fake news o noticias falsas. Siempre ha habido noticias falsas a lo largo de la historia. Con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos en las elecciones del 8 de noviembre de 2016, pues parte de lo que explica la victoria de Trump es esto, las fake news. ¿Qué se puede hacer para que la gente no se coma el cuento de las fake news? Porque en Italia la presidenta del Congreso, del Poder Legislativo, presentó un plan y lo han puesto en marcha de tratar de enseñar en los colegios a los niños a entender cómo detectar un fake news. Digamos, en términos generales, los grandes medios no mienten. Es verdad que cometen errores, claro, pero pues hay una responsabilidad en los medios, porque hay un director, hay una serie de redactores, hay una cantidad de editores que no se la van a jugar mintiendo. Repito, muchas veces han mentido, pero ¿cómo enseñarle a la gente en dónde está la buena información y en dónde está la mala información o la información falsa? Bueno, yo no sé si ustedes se han leído a Harari, que es el nuevo gurú. ¿Sí? Yo me he leído los libros de él y me parece más interesante, es el último libro de Harari que me lo dio María Camila. No tanto por sus apreciaciones en términos políticos, él dice lo que ya han dicho muchos, ¿no? Que las libertades que nosotros tenemos ya como prácticamente dadas, ¿sí? Porque así es la vida, resulta que esas libertades tan normales como la libertad de movilidad, como la libertad de expresión, como la libertad de religiones, como la libertad de no sé, de ser, ¿sí? Todo eso está hoy puesto en remojo, se está poniendo en remojo por una realidad política que todos conocemos. Pero lo que dice Harari, más allá de eso, es que la gran revolución va a ser una revolución más en el plano personal e íntimo, porque vamos a estar gobernados de manera inconsciente por esos famosos algoritmos, ¿sí? ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos son esa manera, o sea, esa inteligencia artificial por la cual uno puede utilizar, ¿no es verdad?, y manipular los datos de una persona que tiene uno en internet, ¿sí?, para perfilarlos y bombardearlos, ¿sí?, de tal manera que puede uno terminar, ¿sí?, condicionando su pensamiento y no solo lo que compra, porque esto fue un sistema que se hizo para ver cómo hacía para que el consumidor consumiera más, ¿sí? Ahora se está utilizando, gracias a Robert Mercer, que es uno de los millonarios que más ha trabajado y ha metido plata en el tema de los algoritmos, como pasó en el Brexit, ¿no? La primera vez que se intenta utilizar algoritmos para, digamos, manipular la política es en el Brexit, y eso es una beta que se abre, ¿sí? Y lo que dice Harari es muy interesante, y es: la humanidad cada vez más va a poder perder la facultad de discernir, ¿sí?, de tener un criterio de discernimiento, ¿sí? Y cada vez más de manera inconsciente va a estar gobernada por la inteligencia artificial. ¿Eso qué significa? Que si usted va con un Waze, usted antes cogía aquí y se iba para el sur y sabía cómo irse, ¿sí? Hoy todo el mundo coge Waze, ¿sí? Eso significa que nosotros nuestra capacidad de discernimiento se la entregamos cada vez más al Waze, ¿sí? ¿Qué pasa? Él cogió el mismo ejemplo de lo que pasó en Estados Unidos, en Nueva York, pasó aquí, ¿sí? Un señor cogió un Waze y lo llevaron por una zona horrible y lo mataron, ¿sí? Lo mismo pasó en Nueva York.
Entonces dice, mire, la inteligencia artificial produce cosas tan absurdas como la muerte, ¿sí? ¿Por qué le pasó esto al señor de Nueva York y al señor de acá? Porque no se dio cuenta, no pudo discernir, ¿sí? No pudo discernir, no tenía la capacidad de discernir, sino que simplemente se dejó llevar por ese algoritmo. Eso es un algoritmo, ese es un algoritmo. Entonces, él dice, así se hacen, o sea, los algoritmos permiten hacer, es el camino sobre el cual entran las fake news, ¿sí? Cuando uno está tan condicionado, cualquier cosa que le entra al WhatsApp, cualquier cosa que le entra por el Twitter, cualquier cosa que entra por ahí, condiciona a las personas y modula y manipula su pensamiento, ¿sí? Es absurdo, estamos llegando a eso. ¿Qué hay para hacer? O sea, ¿qué tenemos que hacer para que eso no pase? Esa es la gran pregunta, ¿sí? Yo he terminado por, eso no lo dice Harari, pero léanse a Harari. Harari es un diagnóstico, pero yo sí creo que lo más importante que tiene que hacer esta humanidad y los periodistas que quieran ser periodistas hoy es presionar para que los gobiernos den cada vez más plata a la universidad pública, a la universidad privada. O sea, en la medida en que nosotros podamos fortalecer la educación, fortalecer en la educación el conocimiento y el sentido crítico, por favor. Es que si nosotros perdemos el sentido crítico, vamos a perder todo, ¿sí? Y estamos al borde de eso. Y no solo en Colombia, en el mundo, por cuenta de estas benditas redes y la manera como se está utilizando el data mining, ¿sí? Entonces, tenemos que ser conscientes de que eso nos está manipulando. Y para que seamos conscientes de que eso nos está manipulando, debemos establecer, o sea, debemos de haber pasado por la academia, debemos haber tenido la academia exacerba el sentido crítico de las cosas, ¿sí? Y yo creo que es la único antídoto que tenemos para enfrentarnos a este nuevo desafío que es casi un maleficio. Y Harari lo dice muy claro, ¿sí? Esa revolución es una revolución que nos puede llevar, no sé si ustedes han leído a 1984, George Orwell, ¿sí? Bueno, pues estamos llegando a George Orwell más rápido de lo que nos imaginamos, ¿sí? Mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Y por eso es tan importante el sentido crítico, exacerbar, imponer, exhortar a que los profesores en las universidades, las cátedras y todo, insistan en crear seres con sentido crítico. Un ser con sentido crítico sabe que si coge un Waze y lo mete por un lado y dice, uy no, yo que voy a ir por allá, si es que atravieso, sí, se da cuenta, sí, pero si no, pues es muy dramático que no se dé cuenta de manera, y lo hace de manera inconsciente, ¿sí? Entonces yo creo que son caminos distintos, difíciles, nuevos, pero ojo con los Waze. ¿Usted por qué hace periodismo? ¿Por qué se dedica a este oficio en vez de estar manejando la oficina de relaciones públicas de una empresa y ganándose mucha más plata? No, porque la oficina pública de una empresa me parece hartísimo. Primero, nunca lo he hecho. La única vez que lo intenté fue desastrosa porque, no sé, a mí me gusta el periodismo porque primero que todo era la mejor manera de explicar o de entender un país como Colombia, que todavía no lo he entendido muy bien, pero llevo bastantes años tratando de entenderlo y me parecía que la mejor manera era a través del periodismo, es conocer este país. Este es un país de regiones impresionantemente distinto a Bogotá y yo sí quería entender este país y realmente el periodismo me dio a mí la posibilidad de entender y comprender hasta donde he podido, porque es muy difícil comprender realmente este país. Es un país muy complejo, muy difícil, con grandes dificultades de entendimiento, porque es que cada región es casi que un país distinto, ¿sí? Entonces, por eso es que yo, y por una pasión, a mí me fascina contar las historias que están debajo de la mesa, ¿sí? Me gusta, yo creo que uno tiene que esas historias que nadie conoce, sacarlas de por donde allá están así, y sacarlas y volverlas públicas. Me parece que este es un país que siempre le ha faltado eso. No sé, me gustaba, ¿sabe también por qué? Porque cuando yo me crié pues, en un ambiente también de periodismo, pero como que el periodismo que yo vivía era el periodismo de arriba, de las altas cumbres del poder, y me gustaba eran las historias que no veía reflejadas como en la realidad, y por eso casi todos mis libros tienen que ver con esas historias
que no aparecen tradicionalmente en los grandes medios, porque entre otras pues el espacio era para crónicas y reportajes era más difícil. Se acaba de publicar este libro, el de Santos, Paradojas de la Paz y del Poder. ¿Cómo hizo este libro? Bueno, ese libro me costó 4 años y medio casi. Todos mis libros son difíciles, casi que son los mismos. Casi que es un libro que se repite, yo creo. Es un libro que se repite porque es tratando de saber qué pasa con Colombia, ¿sí? Es como una obsesión que yo tengo y todavía, repito, estoy confundida porque no tengo clara muy bien cómo es que es el país, pero en esta lo que traté yo fue de tomar una fotografía con contexto de un momento que yo creo que es histórico y tratar de desnudarlo en sus cosas más complicadas y complejas, porque este es un país tan complejo como lo era ese gobierno de Santos. Y duré 4 años y medio porque no solamente fui a La Habana, sino que entrevisté a los militares, entrevisté a los uribistas antes de que perdieran el sí, después volví a entrevistarlos, entrevisté a Duque, entrevisté a miles de campesinos, me fui a todas las zonas, mejor dicho, tengo miles de horas de audios, ¿sí? De entrevistas, y llegué a un punto en que dije, nunca voy a sacar el libro porque nunca voy a terminar esto. Y finalmente decidí que lo terminaba el día que Santos salía del poder, y lo terminé ahí porque quedamos en punta. Que obviamente se hizo un acuerdo, yo sí creo que se desmovilizaron las FARC, pero la construcción de la paz nos toca hacerla a nosotros, eso está en veremos. Y más o menos es como una ruta trágica, digamos, porque yo diría que lo que nos pasó es una cosa trágica, y Santos en ese sentido parece sí siempre una figura muy trágica, y esa es como la imagen que yo le traté no le traté, pues finalmente esa fue la que me salió. En la universidad usted no estudió periodismo, No. ¿Y cómo aprendió? Yo aprendí en el mejor sitio, que era yo estudié ciencia política en los Andes, y estudié periodismo en El Espectador, que fue la posibilidad que me dio Guillermo Cano. Mi papá trabajaba ahí, y cuando mi papá muere, decide Guillermo Cano como que cogerme ahí de aprendiz, y yo entré a un escritorio con una particularidad que tenía columna, cosa que me parecía rarísima a los 16 años, o sea, columna, escribía unas columnas pésimas, imagínense uno de los 16, y pero por el otro, que era lo interesante, me metió en todo, digamos, todo lo que era investigación. Entonces yo iba de la mano con Guillermo Cano en todos los programas o proyectos que había de investigación, y así aprendí a hacer periodismo. Y mi primer, digamos, en la primera cosa que yo ayudé, pero de lejos, porque era pues muy chiquita y yo no me metí en esa investigación, fue una investigación durísima que hizo el periódico, en ese momento El Espectador, contra Miquelsen, no López Miquelsen, contra Jaime Miquelsen el banquero, que era lo más importante que había en ese momento. A mí me tocó esa, me estrené en eso. ¿Sí? Y después en esa sí participé ya en todo el tema de la investigación contra Pablo Escobar. Esa sí ya tenía más edad, tenía como 4 años más de edad, pues ya tenía 20 años, ya era una vieja, y entonces entramos en el equipo de investigación del Espectador y hicimos estas investigaciones que infortunadamente terminaron con la muerte de Guillermo Cano. ¿Usted cómo escribe una columna? Usted es una columnista muy conocida. ¿Cómo escribe una columna? O sea, ¿cuándo escoge el tema? ¿Cuánto tarda escribiéndola? ¿Cuánto investiga? ¿Cuántas veces la relee? Bueno, lo más difícil es escribir una columna. O sea, yo digo que ser columnista es mucho más complicado que ser reportera, porque es que hacer una crónica, que hacer un reportaje, que hacer una investigación, porque la columna es el zoom de todo eso, ¿sí? Entonces uno tiene que ser reportera, tiene que tener datos, tiene que hacer una crónica, escribirlo bien, y encima de eso tiene que escribirlo corto. Eso es un drama, ¿sí? Y es lo más difícil que me cuesta a mí, es muy difícil. A mí me cuesta toda la semana, y a veces hay columnas que duro 15 días haciéndolas, ¿sí? Sobre todo porque tengo que condensar eso en unas 4.600 caracteres o 4.500. Columnas de la revista Semana son largas, ¿sí? Pues para hacer columnas son bastante largas, pero antes, cuando trabajaba en El Tiempo, las columnas eran más corticas y era más difícil el trabajo.
Entonces, sí es un ejercicio de síntesis muy grande. Entonces, hay columnas dependiendo del tema, pero generalmente yo comienzo desde mucho tiempo atrás a trabajar el tema y es como una lucecita que se prende, ¿no? Así, que ya lo tiene como uno acondicionado y dice, uy, por aquí me puedo ir. Eso lo va generando esa lucecita, me ha costado muchos años de que se me prenda cuando tiene que prenderse, a veces se me prende mal todavía y no atino, pero la verdad yo agradezco esa lucecita, es como una conciencia que yo tengo ahí que me prende y me dice, uy, este es un tema que se puede usar, este es un tema que es para columna, hay temas que no son para columnas, sino para otra cosa, digamos, o para el programa de televisión, o para, en fin. Eso me sirve a mí para clarificar, pero lo más difícil es desarrollar ya el tema. Cuando se te prende la luz, el tema más complicado, la segunda parte es, bueno, ¿y cómo comienzo, no? Yo puedo durar 3 días, yo soy una escritura lenta, yo no hago nada rápido en ese sentido. Yo tengo amigos que escriben columnas rapidísimo, yo no puedo, a mí me cuesta un trabajo, que voy pensando sobre todo el primer párrafo, el segundo, la conclusión, el punchline, todo eso es difícil de hacer y termino exhausta. Después de una columna yo termino prácticamente, o sea, quedo como si me hubiera pasado un camión por encima, queda uno realmente agotado. En cambio, las otras formas digamos, las otras maneras de escribir periodismo las siento son menos difíciles porque sobre todo las puedo hacer de manera extensa, ¿sí? Esta es una caja, ¿sí? Es una caja y si uno no se sale de la caja se fregó, ¿sí? A usted la han amenazado varias veces y a su hermana la asesinaron haciendo periodismo. ¿Qué la movió a seguir, a echarse atrás? Bueno, primero cuando yo comencé a hacer periodismo nunca pensé que el periodismo en Colombia me iba a costar la vida de nadie, pues, ni de Guillermo Cano, ni de mi hermana, ni de Jaime Garzón, ni de tantas personas que ya no están conmigo. Eso me impactó mucho porque dije, oh, carajo, esta vaina, este país está muy mal, ¿sí? Porque el periodismo no puede llegar a significar eso, ¿sí? El periodismo en ninguna democracia, o sea, el periodismo que uno hace en el campo, en la calle, cuando uno sale de Bogotá, no puede significar eso, que por el hecho de llegar uno a una zona complicada, signifique de alguna manera que uno está poniendo en peligro su vida. Eso me parecía una asociación totalmente injusta, ¿sí? Pero aprendí que en Colombia eso pasaba, no lo sabía. Y me sorprendió mucho y estuve a punto cuando mataron a Guillermo Cano, después a mi hermana, dije, no, pero ¿esto qué es? ¿Yo para qué estoy aquí? Sin embargo, yo tuve que irme del país durante 4 años y durante esos 4 años me tuve que ir a escribir el primer libro mío se llama Crónicas que Matan, que es eso, cuento toda esta época. Y después de terminar el libro me di cuenta que yo como que tenía que entender por qué nos estaba pasando eso y por qué yo tan joven, porque pues uno cuando está tan joven y tiene tantas cosas interesantes para hacer en la vida le cae semejante, digamos, cantidad de muertes encima, pues quedé un poco sorprendido. Y entendí que yo tenía que aprender empezar a entender yo como persona, más que como periodista, por qué en Colombia mataban hacia la gente. Y me devolví y empecé otra vez a entender, a tratar de entender. Y en esas ando. Por eso hice un libro, o sea, yo hice un libro, por ejemplo, también sobre Uribe. Yo hice un libro sobre Uribe. Cuando Uribe era presidente, él muy gentilmente me ayudó o me aceptó que yo fuera con él, que yo fuera 4 meses detrás de él. El problema fue que después de que fui 4 meses después con él y todo eso, terminé el libro, no le gustó y nunca más me volvió a hablar. Pero lo hice también con esa perspectiva, entendiendo a ver cómo era que funcionaba también el poder, ¿sí? Y este libro lo hago de manera distinta. Y después hice otro que es la historia de mi hermana, de por qué a mi hermana, cómo la mataron, cómo fue, recupero esa masacre.
y de alguna manera me sirvió para poder entender ese proceso de los paramilitares. A mi hermana la asesinaron los paramilitares. Pero este libro también es eso, es un acuerdo de paz. Yo quería saber qué pasaba en el acuerdo de paz. Me parecía importantísimo que el país dejara de vivir la guerra y traté de alguna manera de entender a través de historias impresionantes como por ejemplo la que vi con los militares y las FARC. O sea, es increíble, esta paz sí se hizo. Hubo un proceso muy interesante de acercamiento entre los militares y las FARC, que el país no conoce. Y yo quise retratar esos episodios, esos momentos, porque yo creo que esto es un acuerdo sui generis en cualquier parte del mundo. O sea, nunca ha habido un acuerdo donde los militares hayan formado parte de la mesa y segundo, los militares y los guerrilleros que se combatieron durante 50 años hubiesen sido los mismos que hicieron todo el proceso de desmovilización y el fin del conflicto. Ellos lo hicieron y eso es, yo creo que lo único que ha funcionado en el acuerdo. Es impresionante y eso pasó en este país. Y eso yo fui consciente de eso. Por eso hago el periodismo, para poder entender. Si no, ¿cómo hablo? ¿Cómo escribo? Si no. ¿Cuáles son los 3 columnistas que a usted más le gustan y cuáles son los 3 a los que nunca lee? Bueno, voy a decir una cosa. Voy a decir 2 cosas. Yo no voy a decir quiénes o no, pero a mí no me gustan los periodistas fletados. Que aparecen fletados. Está muy en boga, que es el del periodismo fletado. Yo detesto a esos periodistas fletados, ganan más que yo, desde luego, son más importantes que todos nosotros, ¿sí? O que yo, sí, son mucho más prestantes, son tremendamente exitosos. Yo a esos señores y esas señoras no les como cuento, no me gusta ese periodismo fletado, aunque pues es muy exitoso, pero ese periodismo fletado es el que más rápido va a desaparecer, ¿sí? Con todas estas cosas que estamos diciendo. Los que van a sobrevivir somos los más pobres, somos los más independientes, y los que han vivido bien fletados, o sea que, es decir, se venden para poder sacar las informaciones y tener pauta, ¿sí? Yo creo que se les llegó la hora de su derrumbe. Va a venir poco a poco derrumbándose. Y muchos de ellos tienen columnas, ¿saben? Muchos también tienen columnas. ¿Sí? A mí eso no me gusta. Están en radio y tienen columnas. No, en radio no, están en todas partes. ¿Sí? No, es que no todo el mundo sabe, lo peor de todo es que usted y yo sabemos quiénes son, pero no los vamos a decir. Pero a mí eso me molesta, ¿sabes? Porque una cosa es distinta cuando uno trabaja, carajo, tiene un sueldo, ¿sí me entiende? Y uno es independiente y uno pelea con, hay veces los dueños no les gusta lo que... Pero eso es distinto, eso es parte del oficio, ¿no es verdad? Eso es parte... No, otra cosa, a eso no me refiero. Yo me refiero a los que tienen su agenda, ¿sí? Y que son fletados. Eso ha sido una cosa muy triste en los medios de comunicación, aquí en Colombia. Y yo creo que es una cosa muy de Colombia ahora. ¿Sí? Eso no pasaba hace unos 15 o 20 años. Ahora es como más evidente, ¿sí? Y eso ha afectado mucho el hecho de saber la verdad en muchísimos escándalos, investigaciones que no se han hecho, ¿sí? Y es un lobby muy fuerte, muy poderoso, ¿sí? Que desafortunadamente, pues sí, está ganando la batalla, pero como digo, están al borde de llegar a su final, pues porque las plataformas en las que ellos están también están en una crisis muy difícil, ¿sí? Y yo diría que por eso no respondo así pero digamos, yo divido esos periodismo fletado y periodismo independiente, normal, común y corriente que se hace, ¿sí? En esas 2 diferencias hago yo. Hay columnistas que me gustan, por ejemplo, es curioso, bueno, a mí Antonio Caballero me gusta mucho, me fascina cómo escribe, me gusta mucho el humor, ¿sí? Me parece machista, últimamente me pareció un poco machista en sus artículos sobre las mujeres. En eso no me gusta, Antonio, pero digamos que incluso cuando escribes, eso me gusta leer, así no esté de acuerdo. Yo siempre leo
columnistas con los cuales no estoy de acuerdo, que eso es como algo que me gusta hacer. Me gusta Hernando Gómez, buen día, me está gustando bastante como columnista. No voy a hablar de los de la casa, pues obviamente yo leo, los columnistas que yo leo es Daniel Coronel, Daniel Samper, Antonio, me gustan del Espectador, me gustan, del Espectador me fascina un tipo que es Caicedo, que es escritor, y me parece que hace unas columnas muy interesantes. Y casi todas las columnas del Espectador me gustan, ¿saben? Son columnas bien hechas, me fascina Primi, me gusta Héctor Abad, digamos, yo leo El Espectador, me gusta mucho. Del Tiempo, siento decir que casi no, yo leo a Marisabel Rueda y me cuesta más trabajo leer a los demás, pero leo cada vez menos a los columnistas del Tiempo. ¿Y usted cómo se informa? Si en la mañana qué hace, oír radio, ver por internet periódicos internacionales. Yo me informo a través de los medios internos. Me gusta mucho leer The Economist, New Yorker, bueno, esos son semanarios, pero ellos sacan unas cosas muy interesantes todos los días. Pero ¿qué hago yo? Leo, obviamente leo El Tiempo, obviamente leo El Espectador, no veo televisión, fíjese, no veo televisión. Radio dejé de oír porque me molestaba, me afanaba, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo después? Redes, sí. Yo sé que cualquier cosa que reviente está, si yo quiero oír, Yolanda dice cualquier cosa, inmediatamente yo sé que dijo Yolanda, por el Twitter. Entonces, hay una manera distinta de leer. Yo hace mucho tiempo que no cojo, digamos, me leo todo el tiempo, no. Me meto y veo qué me interesa, miro las páginas más interesantes y digamos que hago como una selección, ¿sí? A través de lo que veo que está pasando en el Twitter, los Facebook Lives, veo mucho, me llega todo lo que llega Facebook Lives. Soy víctima del data mining, me estoy dando cuenta en este momento de lo que me llega, y la verdad es que yo tuve una reflexión sobre la radio. Yo creo que la radio es muy importante en Colombia, yo también he hecho mucho radio, pero decidí que me afanaba por las mañanas, ¿sabes? No me dejaba tener criterios como amplios, sino que me condicionaba y me enfurecía, ¿sí? Y entonces, ¿sabe qué? Decidí que no lo hago y solamente hago un rastreo, por ejemplo a las 9 o 10, cuando yo veo que algo importante salió, yo veo y me devuelvo, y ya lo veo a través de las redes. Las redes para mí me cambiaron todo, entonces yo veo a través de las redes todo, pero puedo ver lo que salió en la BBC, como lo que salió en CNN, y lo que sí desterré es televisión, cualquier televisión, no la veo, nunca más volví a ver televisión. Dos últimas preguntas antes de darle paso al público. La primera tiene que ver con qué le gusta más hacer a usted, escribir, o sea, la prensa, o le gusta más la radio, o le gusta más la televisión. Usted dirige Semana en Vivo, programa diario, ¿qué le gusta más? Escribir. No, pues es que es mucho más interesante. En la televisión yo llegué de chiripa a ser parte de un proyecto que no sé por qué llegué yo ahí, pero bueno, estoy ahí. Yo nunca me imaginé que iba a terminar haciendo un programa de opinión, pero me pareció interesante. ¿Cuál era el objetivo de Semana en Vivo? Pues poner de 8 a 9 en prime time en un país donde no había programas de opinión. Si ponen un programa de opinión, todo el mundo me dijo, uy, eso va a ser desastroso. Así como nos dijeron cuando comenzó Hora 20, yo fui parte de Hora 20, que eso era peor, porque radio, imagínense, después del exitoso programa de Hernán Peláez, no había posibilidad de que eso funcionara. Hora 20 era imposible. Usted sabe que en España, ese Hora 20, que se llama Hora 25, es a las 11. Entonces, imagínense eso. Yo me acuerdo cuando nosotros nos llamaron y dijeron, pero ¿qué se pierde? Intentémonos en la radio, hagamos ese desafío. Y durante un año fue pues ahí una cosa así, y al año fue ya más exitoso, y miren ahora dónde va Hora 20. Después de ese desafío, a mí me llamaron a que hiciera en televisión. Imagínense, yo nunca había estado en televisión, no soy reina de belleza. Aquí en Colombia, uno para ser en televisión tiene que ser reina de belleza. Por eso es
entre otras, uno de los temas que tiene la televisión, la gente tiene que ser bonita, ¿sí? Y en ninguna parte del mundo eso pasa, quiero decirles. Todas las periodistas que yo conozco de televisión, que son tremendas periodistas, pues son normales, ¿sí? Son normales, no tienen que ser tan bonitas. Bueno, pero igual, yo soy la única señora que tiene un programa de televisión que no es bonita. Entonces, eso era una primera hándicap. Todo el mundo me decía, pero ¿y usted cómo va a hacer? Uy, no, pero ¿qué es esto? ¿Cómo va a hacer? No, usted, mejor dicho, ni se ríe y todo, eso no hay que reírse así, eso hay que hacer así y todo. No, eso fue un drama. Bueno, total, ahí estábamos colonizando ese momento, digamos ese momento de 8 a 9 que es un prime time, mientras que todo el mundo me decía, RCN y Caracol tienen los programas más exitosos desde ahora, que son las telenovelas, no sé qué, pues hay para todo en este mundo, ¿no es verdad? Y ahora hay un nicho muy interesante que está viendo Semana en Vivo. Entonces, pues la verdad, a mí me gustan ese tipo de desafíos, por eso terminé yo en eso, pero ya una vez termine, pues el desafío de lograr, yo creo que es interesante educar a la gente, eso contribuye al pensamiento crítico, ¿sí? Y la idea es que vaya gente que no, pero en televisión, usted lo hace, usted tiene su propio programa, usted hace exactamente eso, usted lo hace también en televisión, también en Washington, pero aquí no había, en prime time. Entonces, bueno, es una excelente experiencia, ¿o no, Juan Carlos? Es una gran experiencia. Bueno, una última pregunta mía, para darle paso al público. Como periodista, ¿cuál ha sido su mayor metida de pata? Uy, yo he tenido muchísimas. No, pues imagínense, he tenido muchas, sobre todo cuando comenzaba a hacer investigaciones, me equivocaba con los nombres. Y muchas veces eso es más peligroso que cualquier otra cosa. Mi peor metida de pata fue un día que Guillermo Cano me dejó encargada del tema de sociales, en el tiempo que en El Espectador, que era sociales, no era sociales de social, sino sociales de jet set, ¿sí? Y yo nunca había cubierto jet set, o sea, nunca sabía cómo se decía eso, ni se ponía eso. Bueno, pues cometí varios errores ahí, puse nombres que no eran, con apellidos mezclados con todos, creo que maté a una señora. Bueno, fue un desastre y a la semana Guillermo Cano me relevó de ese puesto. Ana María Cano estaba un poco molesta, me acuerdo que con toda la razón, porque yo no sabía cómo era, es dificilísimo hacer crónica social, quiero decir, es una de las cosas que más complicaciones me produjo a mí fue hacer crónica social, eso nunca lo pude hacer. Pero ese me acuerdo mucho. Otras metidas de pata tuve, no, pues he tenido de metidas de pata, a ver, en mis investigaciones no he tenido, soy muy cuidadosa, fíjese, en todas las demandas que me han puesto, todas las he ganado, todas las demandas por injuria y calumnia, incluso la tutela que me acaba de poner el fiscal, la gané. En eso soy, creo que más cuidadosa, ¿sí? Pero metidas de pata en sentido, a ver, es que metidas de pata en nombres, y eso es muy complicado, ¿sabes? Cuando uno mete a una persona que no se llama así, o que sea el primo, el hermano, confundo mucho, en eso me pasa mucho, y eso sí llega a afectar realmente incluso relaciones. Bueno, esa es la otra, ¿no? En esta relación, en esta profesión, amigos, cero, ¿sí? Todos los amigos políticos míos, yo tengo muy pocos, porque todos los amigos políticos míos no tengo ya ninguno, porque ese es uno de los problemas que tiene esta relación, esta profesión bien hecha, digamos, que si uno tiene un amigo y ese amigo terminó siendo financiado por los grupos paramilitares, ¿uno se queda callado o qué? Pues te toca salir a decir que, y el amigo se molesta, ¿sí? Entonces, conclusión, esta no es una profesión para tener amigos.